Por favor, registrarse en el formulario. Ya, ya está habilitado. Como les decía, en 20 minutos se va a cerrar de forma automática. Listo. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Bueno, el tema que nos va a tocar abordar va a ser, en este caso, diarrea en el paciente adulto, porque ustedes entenderán la connotación y tratamiento principalmente en el paciente pediátrico se lo va a llevar en pediatría, ¿ya? Bueno, empezamos con lo que es ahora diarrea aguda, una de las patologías más prevalentes en todas las edades, pero en este caso, obviamente, nos interesa más hablar de las personas adultas y adultas mayores, más que todo, ¿no? Como les decía, les recalco siempre, ustedes van a ser médicos generales en clínicas, centros de salud, hospitales, médicos de guardia, y por ende van a ver varios casos de diarrea aguda, ¿ya? Entonces, es menester que ustedes sepan, el diagnóstico no es difícil, más que todo abordarlo, ¿no? Abordar y tratar, principalmente, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber para empezar? El diagnóstico de diarrea es bien ambiguo, porque va a estar influenciado por diferentes criterios que pueden tener entre médicos y culturales, más que todo, ¿no? Aspectos culturales, pero para nosotros, para resumirlo en todo esto, todos esos aspectos, la vamos a definir a la diarrea, ¿no? Por un aumento en la frecuencia de las evacuaciones intestinales, ¿no? Un aumento en la frecuencia de las evacuaciones intestinales, es decir, mayor de 3 veces al día, con una reducción de la consistencia, acompañada con reducción en la consistencia. Ahora, dentro de la definición y clasificación, en muchos textos se habla del peso, ¿no? Se dice que una diarrea va a implicar un peso de las heces fecales mayor a 200 gramos un día. Pero se ha visto que, por ejemplo, las personas vegetarianas, los veganos, tienen heces fecales que pesan mayor a 200 gramos al día, es no porque la fibra incrementa el volumen de las heces y por ende su peso. Entonces, no se considera como criterio al peso dentro del diagnóstico o dentro de la definición, perdón, de diarrea aguda. Entonces, nos vamos a quedar con un aumento en la frecuencia de las evacuaciones asociado a una reducción en la consistencia de las heces fecales. La diarrea se va a clasificar en 3 principalmente, de las cuales vamos a hablar, obviamente de las más de la aguda y la crónica. Se clasifican 3, que son la diarrea aguda, la diarrea persistente y la crónica. Esto en base al tiempo se clasifica la diarrea. Aguda va a ser aquella que va a durar menor a 14 días, ¿ya? O menor a 2 semanas, como quieran. La diarrea persistente va a ser aquella que va a durar de 15 hasta los 29 días, ¿ya? Entre 2 a 4 semanas. Y la diarrea crónica se va a definir aquella que va a durar más de 30 días, ¿ya? O más de 4 semanas, ¿ya? Pues la diarrea no es nada más que la traducción de una alteración a nivel de la función del intestino. Esta alteración funcional se va a caracterizar o se va a localizar principalmente a nivel de una alteración del transporte de agua y los electrolitos, ¿no? Y por ende, en el caso de la diarrea aguda, recalco, llega a ser un mecanismo de defensa, ¿no? Salvo que haya sido inducido, por ejemplo, con el uso de laxantes, ¿no? Epidemiológicamente, bueno, son datos que tenemos de nivel de Estados Unidos, ¿no? Propios así del país, no los tenemos muy exactos, entonces tomamos datos de lo que está en la literatura, ¿ya? Generalmente a nivel global, en todo el mundo, se menciona, ¿no? De que se reportan casos de 2 billones de personas que son afectadas por diarrea al año a nivel mundial. Obviamente estos datos no son
o 100% ciertos, porque son de las personas que sí acuden a un centro de salud, ¿no? En cambio, no están incluidas en estas cifras personas que no acuden a los centros de salud. Ustedes saben que ustedes mismos, incluso buena familia, pues muchos se tratan, ¿no ve? Se automedican o usan remedios caseros y pues felizmente la gran mayoría no requieren ir de asistencia médica oportuna, ¿no? De todo este montón de casos que se reporta, aproximadamente Estados Unidos dice, no, 150 millones al año se dan, ¿ya? Y ocurre aproximadamente entre 5.000 a 6.000 muertes al año, principalmente en las personas de la tercera edad, en ambos extremos de la vida, ¿no? La segunda causa de muerte, menores de 5 años, ¿no? Un extremo son los niños, el otro son los ancianos, ¿ya? La primera causa siguen siendo las iras en niños, ¿ya? Cada día se van presentando dificultades en el tratamiento, porque les repito, el diagnóstico no es difícil, ¿no? Salvo algunos casos que vamos a hablar, algunos diagnósticos diferenciales, pero el diagnóstico es difícil. Las dificultades se van viendo más que todo a nivel de hacer un tratamiento efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay dificultades, cada vez más dificultades en tratar muchas veces una diarrea aguda, porque van apareciendo casos de resistencias a antibióticos, está volviendo una pandemia. Es una nueva pandemia a la cual nos tenemos que enfrentar, ¿no? La multidrogoresistencia de las bacterias a los antibióticos, la aparición de nuevos agentes como ha ocurrido ahora, ¿no? El coronavirus, que es un agente que también suele provocar diarrea, ¿ya? Y en países tercermundistas o con escasos recursos económicos, como son principalmente los países de Sudamérica y el Caribe, la falta de acceso, ¿no? Primero, atención médica, ¿no? Y también la falta de acceso a pruebas convencionales más que todo para el diagnóstico de estos nuevos agentes, ¿no? Y también la falta de acceso a medicamentos específicos en algunos casos que se requieren para tratar ciertos agentes bacterianos. Existen grupos de riesgo que como dice, de riesgo, tienen más veces de ser afectados por diarrea aguda que personas que no están en este grupo, como por ejemplo los extremos de la vida, los niños, ancianos, pacientes con alguna inmunosupresión. Estamos hablando de pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben tratamiento con corticoides, personas con trasplantes porque también reciben medicamentos inmunomoduladores, etcétera, ¿no? Y pacientes, dentro de esos inmunocomprometidos están las personas con algún grado de desnutrición, que hoy en día, pues en el siglo XXI todavía seguimos teniendo, ¿no? Principalmente en África, parte de Sudamérica y Asia. Hay zonas de alto riesgo, como es de saber entender. Ahí vemos el mapa, en rojo están los países de alto riesgo, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿no? Sudamérica, de riesgo medio, como está pintado ahí en naranja, gran parte, fíjense, de Rusia. En el continente tenemos Argentina, Chile, ¿no? Parte del Perú, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros estamos dentro de las zonas de alto riesgo. Esto es, pues, atribuido a unas malas políticas de salud pública en relación al manejo de alcantarillado, ¿no? Todavía la defecación al aire libre que existe, ¿no? Incluso aquí en la ciudad, ¿no? Las regiones periurbanas, las regiones más alejadas, como va creciendo la ciudad, si se dan cuenta, bueno, en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, tanto, ambas ciudades están creciendo de manera exponencial y este crecimiento está superando a lo que es la urbanización respecto al alcantarillado, agua potable, luz, ¿no? Entonces, muchas de estas personas van a usar el pozo ciego todavía o simplemente van y defecan, ¿no? En la intemperie, ¿no? Van al cerrito, al río, yo qué sé. Y eso hace, pues, que se contaminen fácilmente las aguas, los alimentos, porque esas heces fecales se solidifican, se vuelven polvo y, pues, con el viento, pues, se distribuyen, ¿no? Por todo lado, aunque no crean, ¿no? Y estas, pues, principalmente llegan a los mercados y demás, ¿ya? Bueno, pues una mala política de salud pues hace que por eso nosotros estemos en las áreas de alto riesgo. La diarrea del viajero obviamente ocurre aquellas personas que viajan a estas zonas de alto riesgo, no hasta un 50%,
de las diarreas son provocadas por agentes que, ¿no? Las personas que viajan a estas zonas de alto riesgo, ¿no? Más o menos se calcula que más o menos por episodios de diarrea, ¿no? Hay 15 episodios, uno puede tener 15 episodios de diarrea por persona al año, más o menos, se calcula, ¿no? Obviamente en las zonas de alto riesgo, ¿no? En otras zonas esa frecuencia será mucho menor. En Estados Unidos aproximadamente se calcula solamente en Estados Unidos, ¿no? Más de 100 millones de casos al año. La mitad, pues esto genera un costo socioeconómico, ya que 50% de estos casos pues tienen ausentismo laboral o ausentismo a la escuela, al colegio. De estos, el 10% va a requerir consulta médica, obviamente van a ser los extremos de la vida, alguno que otro paciente de edad adulta, y de este 10%, pues 250,000 va a requerir hospitalización, ¿no? Y más o menos alrededor de este 250,000, pues 5,000 personas mueren al año, principalmente los ancianos, ¿no? Y se calcula que hay una carga económica de unos $20 millones cada año, fíjense, o sea, cuando se habla de salud también se habla de costos económicos, ¿no? Coste-beneficio en este caso. En Estados Unidos hay una pérdida importante por el ausentismo que genera esta enfermedad de 20 millones cada año, ¿no? Les decía, ¿no? Los grupos de riesgo tenemos a los viajeros, ¿no? Que es pues, principalmente aquellos que andan o frecuentan lugares, países de alto riesgo, personas que han consumido determinados alimentos, se llaman las de comer abetes, en nuestro caso bodas, prestes, ¿no? Eh, día de campo, etcétera. Personas con inmunodeficiencias, ¿no? Les decía, no solamente las personas con VIH, personas con cáncer, personas que están con algún tratamiento inmunosupresor, personal de guarderías y sus familiares están en alto riesgo porque los niños pues son portadores, ¿no? Porque son fáciles portadores por la inmadurez de su sistema inmune y por ende pues son entre comillas caldos de cultivos para virus principalmente, ¿no? Y bueno, pues las personas de guardería que entran en contacto con sus secreciones, ¿no? Muchos van todavía a acompañar a la guardería, entonces simple contacto de entrar con el pañal, pues las personas pueden contagiarse de manera fecal oral, ¿no? O por fomites, por el uso por entrar en contacto con sus pañales. Y las personas que residen en centros hacinados como los asilos, por ejemplo, ¿no? Es otro gran grupo de riesgo que pueden padecer diarrea, ¿ya? Pero principalmente en este caso, las personas que personas que están internadas mucho tiempo en hospitales y en estos centros de asilos, generalmente la diarrea puede ser por Clostridium difficile, ¿no? Que es un germen oportunista, pero que reside o habitualmente se encuentra en centros de salud, hospitales y en centros de la tercera edad. ¿No? También tenemos adictos a las drogas endovenosas, personas que han recibido antibióticos los 2 últimos meses, dentro de este grupo principalmente los ancianitos, pero hoy en día, en esta era post-COVID, si ustedes sabrán, pues muchos han utilizado mucho antibiótico, ¿no ve? Macrólidos ha utilizado de todo, ¿no? Acitromicina, ceftriaxona, hasta imipemen he escuchado que han usado, ¿no? En la casa, obviamente supervisado por personal médico. Entonces, todo esto ha hecho que el número de personas con trastornos digestivos por uso de antibióticos, dentro de esto la diarrea por antibióticos, ¿no? Se haya multiplicado, se haya triplicado en relación a hace 3 años antes de la pandemia, ¿no? Ahora, fisiológicamente, ustedes recordarán, pues, el intestino, todo el aparato digestivo, hablando principalmente de delgado y grueso, recibe cada día 10 litros, ¿no? De los cuales hasta 2 litros pueden ser derivados de la ingesta, depende de cuánto líquido ingiera en el día, pero más o menos son de 1 a 2 litros que provienen de la ingesta, y la gran mayoría del líquido que llega al intestino delgado y colon principalmente va a provenir de las secreciones del mismo aparato digestivo, desde la saliva, ¿no? Las secreciones gástricas, la bilis, la secreción pancreática, las mismas secreciones entéricas, ¿no?
Entonces, todo eso va a sumar 10 litros al día, de los cuales un 90% se va a absorber a nivel de yeyuno y el ilion. Y el litro, ese 10% que llega al colon, la gran mayoría se va a absorber aquí en el colon derecho, ¿ya? Hasta 850. Y aquí se llega en medio líquido y donde se va a secar, entre comillas, el bolo emitido, si va a formar heces fecales, va a ser en el colon derecho, ¿no? Y el restante, el remanente de aproximadamente 150 mililitros del líquido, de toda esta secreción líquido, se va a eliminar en las heces. O sea, nosotros cada día en teoría eliminamos. Bueno, cualquier alteración en la función de la absorción y transporte del intestino delgado y del grueso, ¿no? Cualquier alteración en esa función solo ayuda a producir diarrea. ¿Ya? Normalmente el intestino delgado y el grueso absorben el 99% del agua, de esta agua exógena y endógena, ¿no? Entonces, que reduzca un 1%, es decir, un 98% de capacidad de intestino, ya va a generar diarrea, ¿ya? Del agua y de electrolitos van a existir diferentes mecanismos, ¿no? En base fisiopatológicamente también la diarrea se va a dividir en estas, vamos a ahondar un poquito más en esto, en lo que es diarrea crónica más adelante, pero la diarrea puede ser de origen de tipo osmótico, secretor, diarrea exudativa o inflamatoria también llamada, por alteraciones en la motilidad intestinal. ¿Ya? Como bien dice ahí, de solutos no absorbibles, ¿ya? Solutos no absorbibles. Por favor, les voy a recordar a los que estén entrando tarde, cerrando por si acaso el formulario para el registro de asistencia, ¿ya? Mucho antes de que empecemos la teórica, ¿listo? No lo puedo volver a habilitar porque estoy dando la clase ahorita. Si se ha cerrado, no puede registrarse, lo siento mucho. ¿Ya? Diarrea secretora es donde se altera la absorción y la secreción a nivel del tubo digestivo, y esto generalmente va a estar mediado por endotoxinas, como vamos a ver. La diarrea exudativa inflamatoria se va a caracterizar por la exudación de proteínas, es decir, la eliminación de proteínas a nivel de las heces fecales, la presencia de sangrado y pus, ¿no? Y por último, por alteraciones en la motilidad del intestino, que generalmente puede ser secundaria a trastornos neurohormonales. Neuros, digo, es porque la enfermedad más representativa para aquellos casos que presentan diarrea por alteración de la motilidad son las personas con síndrome de intestino irritable con diarrea, ¿no? Porque es una variedad, y trastornos hormonales como el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la diarrea aguda, están estas entidades, ¿no? La diarrea por rebosamiento, diarrea entre comillas, se la denomina aquel caso que ocurre en las personas que tienen alguna impactación fecal o fecaloma también. Suele verse en personas de la tercera edad, viejitos que habitualmente son estreñidos, ¿no? Y de repente pasan varios días, incluso a veces hasta semanas, 2, 3 semanas, sin poder defecar, ¿no? Esto es porque las heces fecales empiezan a solidificarse y compactarse, ¿no? A volverse como barro, como una piedra dura, que es el fecaloma, una tumoración de heces fecales. Y cada vez que va llegando heces fecales, ¿no? Esta compactación va a hacer que se vaya, entre comillas, exprimiendo el agua de las heces fecales, ¿no? Por eso es que un fecaloma es muy seco, es duro. Entonces, esta compactación de las heces fecales continuas a nivel generalmente ocurre del recto y de sigmoides, hace que se exprima, ¿no? Valga el término, el agua de esas heces fecales, y obviamente va a ir saliendo de manera muchas veces involuntaria, ¿no? Muchas veces de manera involuntaria por rebosamiento, por eso se llama diarrea por rebosamiento, ¿no?
y nada más se ve pues que el pañalito, muchos son ancianitos, se ve en el pañal o en su ropa interior manchado con heces líquidas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, pues en una persona que está estreñida mucho tiempo y de repente, entre comillas, se empieza a presentar diarrea, puede ser que tenga un fecaloma y se presenta una diarrea por rebosamiento. Esto lo confirmamos fácilmente haciendo un tacto rectal, encontramos una masa grande, ¿no? Consistente, que parece arcilla a veces, y es un fecaloma, y nos confirma un diagnóstico de diarrea por rebosamiento. La pseudodiarrea o diarrea falsa es aquella que está provocada, obviamente es una diarrea que es autoinducida, puede ser por el consumo voluntario, ¿no? Y a propósito de laxantes, ¿no? O personas que le pueden echar agüita a sus heces fecales, digamos, en el momento que se internan, en un síndrome de Munchausen suele ser frecuente. O la incontinencia fecal, ¿no? Son personas que refieren que van varias veces al día o bueno, la incontinencia se caracteriza, ¿no? Por la pérdida involuntaria, esas personas pierden continencia fecal, ¿ya? O sea, se caracteriza por la pérdida involuntaria de heces fecales. Estas personas pues refieren que tienen que ir varias veces, ¿no? A defecar al baño, ¿no? Pero sin embargo la consistencia es normal, ¿no? ¿No? Habíamos dicho en el concepto de diarrea aguda, ¿no? El aumento de frecuencia de las evacuaciones, eso es lo que ocurre en las personas con incontinencia, pero asociado a una reducción en la consistencia. Eso es lo que no ocurre en las personas con incontinencia fecal. A tener en cuenta eso dentro del diagnóstico diferencial, ¿ya? Hay diferentes mecanismos que van a alterar la disminución, bueno, van a alterar y van a provocar reducción en la absorción de los líquidos y solutos a nivel del intestino delgado, ¿no? Esto va a ser por una propia incapacidad para absorber solutos osmóticamente activos por una enfermedad del mismo intestino o mediada por alguna toxina, ¿no? De un agente infeccioso, ¿ya? Por una ausencia de contacto entre la superficie de absorción, ¿no? Y el contenido intestinal, puede ser por un proceso inflamatorio de la mucosa, por ejemplo, ¿no? Y después, inhibición del transporte activo de iones a nivel del intestino. Si los iones no se absorben en el intestino, ¿qué van a generar? Que incremente la osmolaridad dentro de la luz y eso va a hacer que se secrete cloro y agua y por ende las personas van a tener diarrea, ¿ya? Otro mecanismo, uno es disminución de la absorción, otro mecanismo es aumento en la secreción de agua y solutos, ¿ya? Esta puede ser por dos formas, dos mecanismos, de forma pasiva o de forma activa, ¿ya? Ambas pueden ser por noxas, ¿no? Por infecciones, toxinas, por infección directa, por medicamentos, etcétera, ¿no? La pasiva, nosotros entendemos que hay una exudación de líquido paracelular, ¿eh? O sea, entre las uniones intercelulares, ¿no? De las vellosidades del intestino delgado, por ejemplo, por un aumento de la presión hidrostática, puede ser. Y también la forma activa es por activación de determinados factores o compuestos como el AMP cíclico, ¿no? A nivel intracelular, ¿ya? A nivel intracelular y esta puede ser activada generalmente por agentes infecciosos, ¿no? También por alteraciones anatómicas, por superficies aberrantes, por la presencia de un adenoma, que es una lesión a nivel del colon principalmente, de tipo polipoidea y que puede dar curso a un cáncer de colon, ¿no? O por lesiones de la mucosa, como una enfermedad inflamatoria intestinal o una diarrea por secundaria infección de gérmenes enteroinvasivos, como el E. coli, la enteroinvasiva, la entamoeba histolítica, por ejemplo, o incluso tuberculosis, Clostridium difficile, puede que van a generar exudación, ¿no? De proteínas, moco y células inflamatorias, leucocitos en las heces fecales. Dentro de la etiopatogenia de la diarrea aguda, ¿no? La causa más frecuente van a ser siempre las infecciones, hasta un 90% de los casos, dependiendo de los reportes o del texto que ustedes lean, ¿no? Realmente la causa número uno de diarrea aguda son los procesos infecciosos. Y cuando hablamos de procesos infecciosos estamos hablando de virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿ya? Dentro de las causas infecciosas, la más frecuente en todos los grupos etarios son virales,
virus, coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Que son los gérmenes virales más frecuentes, los cuales nosotros podemos contagiarnos y tener diarrea, ¿ya? Entonces, por ende, el primer mensaje en el diagnóstico y más que todo tratamiento de una diarrea aguda, principal de una diarrea aguda, siempre va a ser la hidratación, es lo más importante, principalmente en los extremos de la vida. Ustedes se acordarán, ¿no? El peso, ¿no? Un buen porcentaje, más del 60% del peso de un niño, de una persona de la tercera edad, está compuesta por líquido, ¿no ven? Entonces, por eso que ellos, la deshidratación los compromete o los descompensa muy rápido. Entonces, también la hidratación. Luego, ¿no? Pueden requerir antibióticos, pero aquí, fíjense, la gran mayoría de los casos de diarrea aguda son de origen viral. Luego, en segundo lugar, están las bacterias, pero claro, cuando una bacteria, como por ejemplo la famosa salmonela, a todo lado que yo voy, escucho y demás, de pacientes de médicos que tratan pacientes con diarrea aguda, pues le echan la culpa a la salmonela de todo y de nada, ¿no? Pero bueno, las bacterias están en segundo lugar y sí, obviamente, las bacterias suelen generar los casos más graves de diarrea aguda. Más graves porque suelen generar más deshidratación, ¿ya? Suelen cursar con generales como fiebre, escalofríos, más de generar dolor abdominal, incluso hasta sangrado. ¿Ya? Clínicamente, la diarrea aguda se va a dividir en dos. Una diarrea aguda no inflamatoria y diarrea aguda inflamatoria, ¿ya? Podemos tener en cuenta la anamnesis al preguntar lo siguiente. La diarrea aguda no inflamatoria se va a caracterizar porque son diarreas abundantes, ¿no? Por secundarias a una alteración en la secreción, ¿no? Pues se da por una secreción activa a nivel del intestino delgado, por eso son diarreas acuosas, voluminosas, sin fiebre y muchas veces indoloras, sin dolor de abdomen, ¿ya? Pueden ir 3-4 veces, tienen evacuaciones abundantes líquidas, ¿ya? Sin fiebre, repito, algunas veces acompañadas de vómitos, sin dolor abdominal. La diarrea inflamatoria, volviendo a la no inflamatoria, y generalmente puede estar atribuida a toxinas o infecciones virales. Entonces, por ende, entendemos que las diarreas de estas características pueden estar generadas por un virus o ¿no? Entonces, las diarreas inflamatorias, nosotros tenemos que preguntar, ¿ya? Si la persona está evacuando deposiciones con moco, ¿no? Un moquito, flemita, le podemos preguntar, sangre, si hay fiebre, ¿no? Y la fiebre obviamente siempre es elevada, mayor a 38 grados, y la presencia de células inflamatorias en el examen de moco fecal, ¿ya? Esta diarrea inflamatoria generalmente se da por una alteración en la absorción. Decíamos, la diarrea no inflamatoria es por una alteración en la secreción, en cambio las diarreas inflamatorias por una alteración en la absorción de agua y de electrolitos por un daño de la mucosa. Y generalmente este daño de la mucosa es más que todo que se presenta más a nivel del colon, ¿ya? Los datos epidemiológicos de una diarrea bacteriana y demás no los tenemos fidedignos, como les decía, porque en la gran mayoría de los cuadros de diarrea aguda se autolimitan 2 o 3 días, ¿no? Como sabemos que la mayoría son virales, todos los cuadros virales generalmente siempre se autolimitan, y las toxinas, pues una vez que no las elimina por abajo con diarrea o por arriba, o sea, con vómitos, pues el cuadro suele limitarse muchas veces sin atención médica, ¿no? Entonces, por eso, para decir que cuál es más frecuente, bueno, en base a datos de publicaciones, las diarreas no inflamatorias son las más frecuentes, ¿ya? Porque los gérmenes más frecuentes son los virus y las toxinas, ¿no? Y en segundo lugar, de las diarreas infecciosas, están las diarreas inflamatorias o provocadas principalmente por bacterias y pueden ser también parásitos. La transmisión, ustedes sabemos, para que aún no tenga diarrea, pues el germen tiene que entrar por la boca, ¿no? Es transmisión fecal oral, ¿no? Es decir, por manos contaminadas por gérmenes infecciosos, ¿ya? O por la ingesta de alimentos contaminados, como estamos viendo aquí, ¿no? Alguna vez debemos de tener en nuestro refrigerador algo así,
lo hemos lavado, hemos cortado este pedacito, digamos, y la parte sana, entre comillas, la hemos dejado y hemos consumido después. O la contaminación del agua, de lácteos, de pollo y sus productos como son los huevos, pescado, ¿ya? También la transmisión de persona a persona, obvio, ¿no? Entrar en contacto con una persona que esté con diarrea, ¿no? Saludar de mano, yo qué sé, ¿no? Nos podemos contagiar, algunas veces por relaciones sexuales de tipo conilingus, por ejemplo. Los antibióticos generan un desbalance muy importante en todo lo que es el microbioma intestinal, ¿ya? Microbioma, microbiota, altera la calidad, altera el intestino, ¿no? Es una barrera natural contra los etcétera. Entonces, y el uso de antibióticos altera esa barrera natural que nosotros tenemos, esa barrera. Entonces, tienen que de los antecedentes preguntar si ha tomado antibióticos los últimos 2 meses, por ejemplo, ¿no? Previos a la consulta, ¿ya? Para que un germen, este sea virus, bacteria, parásito, etcétera, genere diarrea, ¿no? Porque un incompetente, pues va a poder resistir, entre comillas, ¿no? Pero va a depender también, requiere la bacteriana, o sea, son tan agresivos, son muy vivaces, no tienen la capacidad de evitar al sistema inmune propio. Nosotros tenemos mucho tejido linfoide en todo el tubo digestivo, tiene que evitar ese sistema inmune, la inmunoglobulina A, ¿no? Que es la propia de las mucosas, ¿no? En el estómago, por ejemplo, la motilidad intestinal, el mismo la alteración de la microflora. Entonces, tiene que sortear todo para que provoque diarrea, ¿ya? Alteraciones a nivel de la absorción o la secreción, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En forma de, mediante la secreción de toxinas, ¿ya? Aquí vemos una tablita. Esta toxicidad de los gérmenes van a actuar principalmente a nivel del intestino delgado, va a alterar la absorción de los iones y va a provocar la secreción de agua. Obviamente estas enterotoxinas vienen contaminadas en alimentos. Y los gérmenes que actúan con enterotoxinas son el cólera, la E. coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, Bacillus cereus, por ejemplo. Otras son las neurotoxinas, estas van a ir a actuar a nivel del sistema nervioso autónomo. Y en algunos casos pueden llegar incluso hasta el sistema nervioso central, que va a inducir muchas veces el vómito, ¿no? Obviamente en alimentos contaminados, y principalmente con neurotoxinas actúa el estafilococo aureus, ¿ya? Que más adelante vamos a ver en qué alimentos. Por citotoxinas, ¿no? Que invaden directamente del colon, ¿no? O sea, pues, generan un daño directo de las células, principalmente a nivel del colon, y estas citocinas van a ser la Salmonella Shigella, el grupo Salmonella Shigella, por eso como provoca daño celular, inflamación. En resumen, la diarrea puede provocada por citotoxinas por Salmonella Shigella, no es de tipo inflamatorio, ¿no? Como moco, sangre, pus. También está el Campylobacter y el Clostridium difficile, ¿ya? Otro mecanismo por el cual actúan son por enteroadherencia, es decir, estos gérmenes se pegan a la mucosa, ¿no? No la invaden propiamente, no la penetran, sino se pegan a la superficie. Y dentro de esto están los cristosporidios, la E. coli enteroadherente y la Yardia lamblia, ¿no? Aquí ya estamos hablando de una ameba, un parásito. ¿Ya? Dentro de las bacterianas, ¿no? Más comunes tenemos la E. coli, ¿ya? Pero con sus diferentes variantes, tenemos 4 variantes de la E. coli, como vemos ahí, ¿ya? Tenemos 4.
La primera está la enterotoxigénica, ¿no? Que actúa, como bien su nombre dice, mediante toxinas, ¿ya? Habíamos visto aquí, ¿no? Por enterotoxinas, o sea, que altera la absorción, provoca secreción, una diarrea secretora, por eso actúa a nivel del intestino delgado, y este germen afecta al 50% de los viajeros, ¿no? Que van a lugares de alto riesgo, como nuestro país, ¿ya? Las diarreas son acuosas, son voluminosas, pueden cursar sin fiebre, ¿no? Y algunas veces suelen limitarse a los 4 días, con o sin tratamiento, pero la mayoría, algunas veces sí requiere tratamiento antibiótico. Luego tenemos la E. coli enteroinvasiva, ¿ya? Que suele afectar al colon directamente y generan inflamación, daño estructural. Por eso la E. coli enteroinvasiva va a provocar disentería, que es diarrea con sangre, ¿no ve? Va a haber dolor abdominal, o sea, va a cursar como una diarrea inflamatoria, con dolor abdominal, con fiebre, pero son deposiciones de bajo volumen, pero muy frecuentes, o sea, van hasta 15, 20 veces al baño en un día. Va a haber pujo, va a haber tenesmo, ¿no? Va a haber pujo, tenesmo por una sensación incompleta de defecación, y el examen de citología fecal o moco fecal, ¿no? Va a ser patológico, es decir, va a haber leucocitos, moco, sangre, etcétera. ¿Ya? La E. coli enterohemorrágica, es diferente la enterohemorrágica, porque provoca sí sangrado importante, ¿ya? Que se llaman, puede provocar hematoquesia, que es, ¿no? Un sangrado, simplemente diarrea de sangre, pujo, tenesmo, fiebre, y se suele asociar a un síndrome que se llama urémico hemolítico, ¿ya? Porque suele causar falla renal, ¿no? Y anemia hemolítica, ¿ya? Generalmente puede ser desencadenado por el uso de antibióticos como la ciprofloxacina. Entonces, cuando veamos un paciente con diarrea donde haya importante sangrado, pero también que tenga pujo, tenesmo y fiebre, hay que sospechar de una E. coli enterohemorrágica, también de Shigella. La E. coli enterohemorrágica, la Shigella, ojo, suelen provocar el síndrome urémico hemolítico, y este cuadro, pues, puede ser a veces de mal pronóstico. Entonces, en esos pacientes casi no se recomienda no utilizar antibióticos, principalmente la ciprofloxacina, ¿ya? En moco fecal va a haber sangre, va a reportar eso, pero no va a haber leucocitos, ¿ya? Diferencia, digamos, de la E. coli enteroinvasiva. La E. coli enteropatógena, ¿no? Se va a caracterizar porque esta va a adherirse a la superficie, principalmente del intestino delgado, y va a generar una diarrea de color marrón, una diarrea café, ¿no? Que sin fiebre, son diarreas voluminosas, ¿ya? Incluso a veces de características malabsortivas, como, es decir, diarreas con alta grasa, ¿ya? Luego tenemos al Campylobacter jejuni, que es un gram negativo, que se denomina que es una de los gérmenes que generan diarrea infecciosa de manera más frecuente, más que la salmonela, por si acaso, ¿no? Genera diarrea, es una de las causas tal vez bacterianas más frecuentes de diarrea infecciosa, ¿ya? Y va a cursar con diarrea de tipo inflamatorio porque va a invadir el colon, ¿ya? Y el citológico o moco fecal, la prueba de moco fecal va a ser patológico, ¿no? Con leucocitos, sangre, moco pus, etc. La Shigella se caracteriza por tener 4 grupos o serotipos, y va a cursar con disentería, ¿no? Muy similar, como decía, ¿no? La E. coli enterohemorrágica va a generar disentería, es decir, deposiciones de diarrea con sangre, va a cursar con fiebre, ¿no? Que invade el colon, o sea, va a generar por ende una diarrea inflamatoria, y les decía, ¿no? Es el segundo, junto con la enterohemorrágica, pues el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Luego tenemos a la Yersina enterocolítica. Esta se va a caracterizar por ir a colonizar el ilion terminal, va a generar una diarrea de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces frecuente, de pequeño volumen, con dolor, fiebre, moco, sangre, pus. Y como suele colonizar el ilion terminal, pues puede simular una apendicitis, ¿ya? Puede simular una apendicitis o incluso una enfermedad de Crohn, una ileitis provoca, ¿no? Después tenemos al virus de cólera, es un gran negativo, ¿no? Que genera epidemias severas, ¿ya? En brotes en diferentes partes del mundo. Su característica principal es que actúa por enterotoxinas, que generan una diarrea secretora,
Por eso su forma de presentación es con unas diarreas acuosas de gran volumen, ¿no? Estas personas pierden líquido de manera importante, pueden perder hasta 10 litros en una hora, ¿no? Fíjense. Entonces, siempre van a desencadenar casos de deshidratación grave. Una diarrea acuosa bien voluminosa, ¿no? Y aguda, hay que sospechar de vibrio-cólera. Felizmente en el país no hemos tenido epidemias hace muchos, muchos años que yo recuerdo, ¿no? El tratamiento es dar tetraciclina, ¿no? Y otro agente, que habíamos hablado de constitución difícil, este agente es el agente más frecuente que va a provocar diarrea en las personas que están internadas, ¿no? Diarrea intrahospitalaria. Siempre hay el antecedente de uso de antibióticos, les decía, ¿no? 2 meses antes de que el paciente pueda tener diarrea, incluso hace 2 meses ha sido tratado por una neumonía, digamos, ¿no? Y 2 meses posteriores el paciente empieza a tener diarrea, ¿no? Y de tipo inflamatorio, pues una diarrea con moco, sangre, pus, dolor, puede haber, etc. Puede ser grave y tiene la característica de ser recidivante. A veces se le trata al paciente, se le cura 14 días con antibiótico y a veces al mes está volviendo con el mismo cuadro, ¿no? Suele ocurrir generalmente en las personas que han tenido un curso de internación muy prolongado dentro de un hospital, especialmente si es persona de la tercera edad, ¿no? O una persona de la tercera edad que vive en un asilo. Por grupos de riesgo, los gérmenes que pueden afectar, por ejemplo, en la diarrea del viajero, habíamos dicho la E. coli, ¿no? Es la más frecuente, junto con Campylobacter, después Shigella, Aeromonas, Novovirus, Coronavirus y Salmonella, fíjense en el último puesto, está la E. coli enterotoxigénica o enteroadherente, ¿no? La E. coli es la más frecuente, ¿ya? Entonces, por ende, el tratamiento, les decía, les repito, es primero hidratación y luego tal vez dar un antibiótico para gram negativos como la ciprofloxacina, por ejemplo. Más adelante vamos a andar en ese detalle. Se dice que aquellas personas que viajan a Rusia, Johannesburgo principalmente, se pueden contagiar de Giardia, ¿ya? Porque es el germen prevalente, y en países como Nepal, pues la ciclospora es el germen prevalente, ¿no? Pero a nivel global, casi generalmente en la diarrea del viajero está implícita la E. coli hasta casi en el 50% de los casos, ¿no? También la Shigella, la Campylobacter, ¿ya? En las personas que consumen alimentos contaminados o diarreas por consumición, se llama, ¿no? Es decir, vas a una parrillada, un día de campo, una cena, un banquete, etcétera, ¿no? En primer lugar está el grupo Salmonella Shigella, ¿ya? Salmonella Shigella, con ese antecedente, yo les cuento un caso de hace unos 10 años, debe ser tal vez 15, mi hermana trabaja en una importadora y para celebrar, pues, un evento, creo que cumpleaños del jefe era, pues, se fueron a comprar sándwiches de chancho en la famosa tienda que había antes, ahora ya no, a consecuencia de eso recibieron una demanda por varias empresas porque la mayonesa estaba contaminada con salmonela y ya generamos una epidemia de diarrea, ¿no? En todas las personas que habían comido, ¿no? Esos sándwiches de chancho, ¿no? Entonces, la empresa de mi hermana y de muchas otras empresas, incluso hasta ministerios que recuerde, les han metido una demanda a los pobres y ¿listo? Está Salmonella Shigella, luego está Campylobacter, fíjense, ¿no? Viajero, el segundo lugar, Campylobacter. Hola, hola. Hola, hola. Se lo escucha, doctor, recién. Ya, sí. Ya, perdón, sí, es un pequeño corte en la señal. Ya. Entonces les decía, ¿no? Campylobacter, hay que tener en cuenta, estamos hablando de E. coli, Campylobacter, Salmonella, recién aquí, ¿no ve? En diarreas por consumición, ahí recién está en primer lugar, luego Campylobacter, generalmente estos gérmenes en ingesta de pollo contaminado o guardado, ¿ya? E. coli enterohemorrágica es frecuente encontrar en carne molida. Por si acaso, la carne molida, ¿no? Es uno de los
productos que más está contaminado por bacterias, ¿no? Y a veces ustedes los universitarios son los que más consumen las hamburguesitas porque a veces no es lo que hay para comer, ¿no ve? O nos da o el presupuesto o el tiempo para comer una simple hamburguesa. O he visto afuera de la U, ¿no? Los famosos, las sopitas con panchito, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿listo? Bacillus cereus que se encuentra en arroz frito, en alimentos recalentados, el Staphylococcus aureus, entonces alimentos guardados, a veces incluso hasta en la casa, ¿no? Todos se ponen mal por haber comido recalentado, principalmente el arroz, ¿no? Que ahí están las toxinas de Staphylococcus. Vibrio cholerae, salmonella, ¿ya? Y hepatitis A, salmonella, cólera, salmonella y hepatitis A incluso nos pueden contagiar, ¿no? Por el consumo de mariscos crudos, ¿no? Los famosos cevichitos, ¿no? Puede ser cólera, puede ser salmonella o hepatitis A. Acuérdense de eso. También en pacientes inmunodeficientes, inmunodeficiencias primarias que son raras, como la de inmunodeficiencia de hemoglobina A, hipogramaglobulinemia, enfermedad granulomatosa crónica, y más frecuentes en inmunodeficiencias secundarias, como son los ancianos, pacientes con SIDA, desnutridos, ¿no? En estos casos, las diarreas son generalmente por gérmenes oportunistas y las diarreas son más graves, son más intensas, ¿ya? Y oportunistas como el Mycobacterium, ¿ya? Citomegalovirus, herpes simple, adenovirus, protozoos, Cryptosporidium, Zoospora, Microsporidia y Blastocystis hominis, que esto van a ver, es bien frecuente ver en los reportes de heces fecales de personas sanas, ¿no? La mayoría podemos tener Blastocystis hominis y no nos provoca enfermedad, por eso se genera, se lo considera saprófito, ¿no? O comensal, pero ver el reporte de Blastocystis hominis en una persona inmunocomprometida con una deficiencia, sí o sí hay que tratar, en estos grupos, por ejemplo. También en los pacientes con SIDA pueden tener proctocolitis, ¿no? Diarrea inflamatoria provocada por bacterias de enfermedades venéreas como la Neisseria, la clamidia y el treponema, ¿no? Es decir, principalmente cuando hay relaciones sexuales de tipo anal. El personal de guarderías, la Shigella, porque está en primer lugar, también la Giardia, Cryptosporidium y rotavirus. Los rotavirus son los gérmenes que más provocan diarrea en los bebés, ¿no? En los niños pequeños, los rotavirus, ¿ya? Personas que residen en asilos, hemos dicho, Clostridium difficile, que es personas que han tenido una hospitalización prolongada y más que todos se han recibido antibióticos, residencias de ancianos, y les decía, ¿no? Cualquier persona que haya consumido antibióticos, ¿no? 2 meses antes de que uno pueda tener diarrea, ¿ya? Luego entramos al segundo grupo más frecuente de diarrea aguda, seguimos en diarrea aguda, que es la patogenia no infecciosa, ¿no? Esta es en menor proporción que la infecciosa, que son 10 al 20% de los casos. Generalmente pueden ser por intoxicación con alimentos con ciertos químicos como el arsénico, ¿ya? El glutamato monosódico, que es el famoso aginomen, ¿no ve? Después insecticidas, contaminación por hongos, ¿ya? Es decir, por toxinas por todos esos productos nos puede generar diarrea de tipo no infeccioso, ¿ya? La contaminación de carne de pescado, ¿no? O carne de pescado en descomposición, ese cuadro se denomina diarrea escambroide. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, incluso hasta el pescado se siente raro, ¿no? Se siente amargo. Se dan cuenta cuando el pescado no está fresco. La diarrea por consumo de pescado contaminado se llama diarrea escambroide. Y ciguatera es aquella diarrea que nos da por el consumo de mariscos crudos, ¿ya? Esos son los nombres, términos que les han dado. ¿Listo? Luego, fuera de las toxinas, un grupo más importante, diría, o el número uno que provoca tipo de diarrea no infecciosa van a ser los fármacos. Y de los fármacos, en primer lugar, los antibióticos, que están también con los laxantes, ingestión de litio que se usa, ¿no? En trastornos psiquiátricos, el uso de yecas antihipertensivos, antiarrítmicos como la digoxina, los analgésicos no inflamatorios, los AINES, antidepresivos como la fluoxetina, la sancestraín, una lista larga, ¿no? De fármacos que nos pueden generar diarrea, ¿ya? Los antibióticos nos provocan diarrea por 2 diferentes mecanismos, como vemos en este cuadrito.
Una por un mecanismo osmótico o secundariamente por haber favorecido la infección por clostridium difficile. En el caso de por el mecanismo osmótico, los antibióticos, como les decía, ¿no? Van a alterar la microbiota intestinal. Ese es un cuadrito antiguo, por si acaso, ya no se llama flora, ¿no ve? Hoy en día se llama microbiota y microbioma a todo el ecosistema microbiológico que tenemos en el tubo digestivo, principalmente en el colon. Los antibióticos, decían, ¿no? Alteran esa barrera natural que es la microbiota intestinal. Al alterar esa calidad y cantidad, pues se va a reducir la fermentación de los hidratos de carbono, por lo que las bacterias que normalmente las disgregaban, ¿no? Las fermentaban, las digerían, está reducida. Al reducir la fermentación de los hidratos de carbono, estamos hablando de nuestro pancito, nuestro azúcar, ¿no ven? Va a haber un aumento en la concentración osmótica de solutos no absorbibles. ¿Ya? Como no se han digerido los carbohidratos de forma completa, entonces va a aumentar la concentración osmótica de estos compuestos no digeridos, van a generar hiperosmolaridad y por ende una diarrea osmótica, ¿no? Ese es un mecanismo por el cual los antibióticos, al alterar la cantidad de calidad de la microbiota, van a generar diarrea por un mecanismo osmótico. El otro es del que estamos hablando y repitiendo a cada rato, implícito con infección por clostridium difficile, siempre el antecedente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Va a alterar la microbiota intestinal, la cantidad de esa barrera natural la va a alterar. Eso va a hacer que el oportunista llamado Clostridium difficile vaya a colonizar el intestino, ¿ya? Se vaya a colonizar por este oportunista y este va a generar toxinas, como hemos visto anteriormente, y generar citólisis, ¿no ve? Y provocar un cuadro de diarrea inflamatoria que se denomina colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa, que es provocada por Clostridium difficile, también llamada diarrea por antibióticos. Pseudomembranosa porque en la colonoscopia se encuentran un exudado amarillento, ¿no? Que parecen o simulan la presencia de membranas, ¿ya? Bueno, el diagnóstico, les decía, no es difícil, ¿no? Pero algunas veces se puede confundir con los cuadros como la pseudodiarrea, la incontinencia fecal, que hay que tener en cuenta que para el médico inexperto puede pasar desapercibido y creer que es una diarrea aguda, ¿ya? Obviamente, preguntar al aspecto de las heces, a veces les cuento por experiencia, solamente ellos se encuentran que es diarrea porque se han dado cuenta que están botando algo líquido, ni siquiera se han fijado si tiene moco, sangre, pus, porque hay gente que es melindrosa y no le gusta ver sus evacuaciones intestinales, ¿no? ¿Ya? Pero es importante nosotros porque nos ayuda tal vez a nosotros nos va a ayudar a pensar de que el aspecto de las heces, es decir, si es que hay moco, sangre, pus, digamos, ya nos orienta en la diarrea inflamatoria y es un dato que nos va a ayudar para tal vez dar antibiótico, ¿no? O simplemente líquida, o algunas veces la diarrea puede ir acompañada de alimentos no digeridos y eso se llama lientería, ¿ya? El aspecto por eso es preguntar, porque nos puede orientar a nosotros a qué germen tal vez, o más, no más que todo lo que nos interesa a nosotros es saber si la diarrea es inflamatoria o no inflamatoria. Luego, dentro de estos aspectos, si las diarreas son esteatorreicas, ¿no? La presencia de heces amarillentas, pegajosas, brillosas como la grasa, pues nos orienta a un cuadro de mala absorción. Puede ser un cuadro, en el caso de una diarrea aguda, por ejemplo, puede ser una diarrea por Giardia lamblia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso, la característica de las heces fecales, o a productos patológicos, como les decía, ¿no? Moco, sangre, pus, etcétera. Preguntar eso, ¿no? Eso dentro de la anamnesis, el examen físico, a nosotros lo que nos interesa es, ¿qué nos interesa ver un paciente con diarrea que no esté deshidratado? Signos de deshidratación, ¿no? La lengua que esté seca, agrietada, que no esté brillosa, obviamente, pulso acelerado, en el peor de los casos puede haber shock, ¿no? Una hipotensión, si el paciente está febril, si hay hipersensibilidad abdominal, dolor, ¿no? Porque las diarreas inflamatorias cursan con dolor, a la palpación, las diarreas no inflamatorias no cursan, etcétera, ¿no? En la búsqueda de cualquier signo de alarma que nos puede orientar a que la diarrea puede ser bacteriana, ¿ya?
Preguntar siempre enfermedades de base, ¿no? Pacientes diabéticos que generalmente son inmunosuprimidos, una artritis, un lupus que está con corticoides, prednisona, ¿no? Que generalmente ellos tienen diarreas intensas, antecedentes de viajes recientes a lugares donde el cuadro de infecciones o parasitosis son frecuentes, por ejemplo, nuestro medio de los yungas o el mismo altiplano, por ejemplo, y no ingesta alimentos y agua contaminados. Bueno, la gente que va a saber estaba contaminada, ¿no? Pero bueno, pues por ahí preguntar tal vez si alguien más se ha enfermado por haber consumido ese mismo alimento, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea, ¿no? De que puede ser una diarrea por consumición. La duración e intensidad de los síntomas cuenta mucho. O no es lo mismo una diarrea que se pasa solita en 2 días o un día, ¿no? Que aquella que dura más de 5 días, entonces ahí ya se convierte también en un signo de alarma. Esta tablita es la lista de posiciones de Bristol que nos habla del aspecto de las heces, se clasifican en 7 tipos, ¿no? La 1, la 2, que se caracterizan del estreñimiento, ¿ya? Las normales son la 3, 4, ¿no? Son la forma de deposiciones normales. La 5, que es más característica de las personas con síndrome de intestino irritable. La 6, la 7, que van en relación a cuadros de diarrea. Vayan aprendiendo a celar. Es importante que ustedes sepan, como conocimiento en general, como médico general, no es necesario que sean gastroenterólogos, pero así les va a orientar para ver, ¿no? El tipo, cómo está haciendo, por ejemplo, son heces duras, redondas, pequeñas, de difícil eliminación, en los estreñidos, ¿no? La otra que son deposiciones acuosas, sin piezas sólidas, completamente líquidas, en cuadro de diarrea, ¿no? La clínica ya la hemos repasado, vamos a nuevamente repetirla, vamos a hacer énfasis en estos 3 cuadros, seguimos en lo que es la diarrea aguda, la diarrea inflamatoria, la no inflamatoria y la intoxicación, ¿no? La diarrea inflamatoria, que es generalmente, nos va a orientar la clínica a que esa diarrea es infecciosa, cuando hablamos de infecciosa, bacteriana más que todo, ¿no? Diarrea infecciosa bacteriana. La diarrea va a ser acuosa, puede ser de color marrón, puede ser sanguinolenta, son de pequeños volúmenes, frecuentes. Les decía, hay pacientes que me dicen que hasta 30 veces van al baño en un día, pero de pequeño volumen van y botan poquito. Siempre hay moco, puede haber pus, puede haber sangre, ¿no? Esa sangre por sanguinolentas, pujo, tenesmo, fiebre y dolor abdominal. Y el dolor casi siempre precede antes de la evacuación. Les da una torcida, les duele y saben que tienen que ir al baño porque de evacuar el intestino les va a calmar el dolor. Las diarreas no inflamatorias son diarreas acuosas, muy líquidas, abundantes, ¿no? Incluso a veces explosivas, ¿no? No tienen productos patológicos, es decir, no hay moco, sangre, pus, no tienen fiebre en la mayoría de los casos y no tienen dolor la gran mayoría de los casos, ¿no? Simplemente diría, voy, evacúo, listo, ¿no? 4 veces al día, 5 veces al día, nomás, o voy 2, 3 veces al día, ¿sí? ¿No? Esto nos orienta, ese tipo de clínica, a una diarrea por virus o una diarrea por toxinas, entonces a ellos hidratación no más, no antibióticos, ¿no ve? Entonces, preguntar para nosotros clasificar la diarrea si es inflamatoria o no inflamatoria es lo que tienen que aprender ustedes, ¿ya? La intoxicación se va a caracterizar, como dice, intoxicación, ¿no? Pues, las personas han consumido alimentos contaminados con toxinas de las bacterias que hemos nombrado, y en ellos van a cursar más vómitos que diarrea, van a tener mucho vómito, el vómito va a ser exagerado, a veces tienen una sola evacuación de diarrea que se les pasa, pero son más vómitos. Puede haber fiebre el primer día, ¿no? ¿Ya? Y generalmente son por toxinas preformadas por Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens, las más frecuentes, por ejemplo, ¿no? En estas damos antibióticos, no ve. El vómito, por si acaso, deshidrata más que la diarrea, entonces en este caso la hidratación tiene que ser importante. En la diarrea persistente es aquella, ¿no? Que hemos dicho que dura más de 15 días, entre 15 a 29 días, ¿ya? Es aquella que dura así, casi generalmente es provocada por parásitos, en este caso la Yardelamblia y Cryptosporidia, ¿no? Suelen generar diarrea semipastosa, una diarrea, como les digo, como puré o como un licuado, no suele ser completamente líquida, ¿ya? También suele cursar con síntomas dispépticos como la distensión abdominal y generalmente casi no cursan con fiebre, ¿ya? Sospechar una diarrea más de 2 semanas podría ser giardia, podría ser también cualquier otro agente bacteriano, pero casi generalmente va asociado a parásitos.
La clínica, en base, se la clasifica en leve y moderada grave en base eh, a la compromiso o no del estado general y la presencia o no de deshidratación, por ejemplo. Llamamos diarrea leve aquella que va a durar menor a una semana, ¿ya? Menor a 8 días, dice, que es la clínica de una diarrea no inflamatoria, ¿no ve? Que no hay dolor, no hay fiebre y no cursa con deshidratación, ¿ya? Sin deshidratación la llamamos una diarrea leve. Igual, aunque no esté deshidratado, el tratamiento, el pilar siempre va a ser hidratar a ese paciente, ¿ya? Si no está vomitando, el tratamiento pues es vía oral. Si el paciente vomita mucho como una intoxicación, entonces algunas veces se hace una pequeña internación de unas horas para hidratarlo por vía endovenosa. La diarrea moderada y grave, vamos a nombrarla aquella que dura 5 días, pero va a tener características de una diarrea inflamatoria, es decir, va a tener dolor, fiebre, el paciente va a estar deshidratado, ¿no? Va a haber sangre en las deposiciones, o la denominamos también grave en personas añosas, principalmente aquellas que tengan más de 80 años de edad, ¿ya? Entonces, aquí unos pequeños tips, más que todo niños, obviamente les decía, ¿no? Es diarrea en el adulto, pero en el adulto mayor podemos ver signos de deshidratación, ¿no? Deshidratación grave, cuando hay llanto sin lágrimas, ¿no? La boca está completamente seca, agrietada. En los niños es signo del pliegue, pellizcamos la pancita, ¿no? Y se queda el pliegue, o sea, la piel tarda en más de 3 segundos en volver, en aplanarse, ¿no? Postración. En los ancianos, ¿dónde se puede valorar el signo de pliegue en los ancianos? Es en la piel del área preesternal, o sea, aquí, a esta altura, ¿no? A ver, ahorita si todos se apretan haciendo este ejercicio, apretense así, ¿no ve? Con sus 3 dedos así, pulgar y estos dos, ¿no? Apretense el pliegue y van a ver que ni un segundo vuelve a aplanarse, ¿no ve? En cambio, los ancianitos, si apretamos y si la piel, ¿no? Se queda así como un pliegue o tarda en volver, es un signo directo de una deshidratación grave, ¿ya? También les decía, ¿no? Tenemos que ver la boca seca, ojos sin lágrimas, en caso de llanto, signo del pliegue positivo, hipotensión, taquicardia, oliguria, el paciente no ha orinado, digamos, desde ayer, ¿no? Irritabilidad, intranquilidad, son signos indirectos de deshidratación también. Importante siempre, siempre preguntar qué enfermedades de base tiene el paciente, ¿no? Para incluso compensar esa enfermedad. Cuando internamos a un paciente con diarrea aguda, cuando hay signos de deshidratación grave, todo lo que hemos mencionado, hipotensión, taquicardia, oliguria, irritación, ¿no? Persona añosa, etcétera, dolor abdominal intenso, fiebre alta también, cuando tiene muchos vómitos, ¿ya? Deshidratación grave, vómitos incoercibles como una intoxicación y alteración en las pruebas de laboratorio, leucocitosis, por ejemplo, ¿no? Mayor a 13,000, abundante sangre, abundantes leucocitos en la prueba de citología fecal, por ejemplo, ahí, ¿no? Son tres signos que nos pueden orientar a que tenemos que internar al paciente, ¿no? Repito, signos de detectación del examen físico, valor taquicardia, hipotensión, fiebre, ¿no? En algunos casos, en las diarreas virales pueden haber erupciones en la piel, manchitas rojas, en un exantema puede haber, ¿ya? Y también algunas infecciones por Salmonella typhi pueden aparecer pequeños granitos rojos, ¿no? Principalmente en la piel del tronco, ¿ya? En la diarrea aguda casi están limitadas las pruebas diagnósticas, se limitan mucho a los casos que que cursen con una diarrea inflamatoria, ¿no? O que tengan signos de alarma o que cursen con cualquiera de estos cuadros. Por ejemplo, en personas añosas, ¿no? Sí es importante hacer pruebas diagnósticas como un hemograma, por ejemplo, química sanguínea por la deshidratación, el paciente puede estar con falla renal, entonces una creatinina, NUS, un nitrógeno ureico, electrolitos, porque hay pérdida no solamente de líquido, ¿no ve? También de solutos, potasio nos interesa más que todo, ¿ya? Después, ¿qué más? La prueba de moco fecal, citología fecal, esas como pruebas iniciales en estos casos, ¿no? En personas mayores de 70 años, pacientes con muy deshidratados, deshidratación grave, pacientes con fiebre alta y escalofríos, pacientes con mucho dolor, ¿no? Que sean mayores de 50 años.
pacientes con diarrea disentérica y cualquier paciente inmunocomprometido, sea este con SIDA, trasplantado, con tratamiento con quimioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta tablita para a quienes deberíamos pedirles ese tipo de pruebas, por lo menos, ¿no? En la mayoría, los cuadros de diarrea no inflamatoria, diarrea leve, ¿no ve? Que dura menos de una semana, que no ha generado deshidratación ni malestar, entonces no valdría mucho la pena, ¿no? Salvo que tengan alguna enfermedad de base, tal vez ahí. Ahí decía, ¿no? Iniciar el hemograma, iones, perfil renal, PCR, dependiendo del caso, si hay una enfermedad de base, un cirrótico, por ejemplo, valdría la pena en el perfil hepático, si no, no. Hormonas tiroideas, si es que vemos, sospechamos, porque muchos pacientes con hipertiroidismo pueden cursar con diarrea, ¿no? En enfermedades, en diarreas crónicas, que ya es lo que vamos a entrar a continuación, perfil del hierro, porque algunos pacientes pueden cursar con anemia, ¿ya? Proteínas, porque pueden cursar con desnutrición, pueden cursar con enfermedades piel de proteínas, ya vamos a ahondar en eso, ¿ya? Coprocultivo, en la diarrea aguda no está aconsejado, no vale la pena, salvo que el paciente tenga un cuadro grave, como estos, muy deshidratado, mucha fiebre, mucho dolor, diarrea con disentería, ahí tal vez sí, valdría la pena en esos casos, en una diarrea aguda, repito, pedir un coprocultivo, una diarrea grave. En una diarrea sin signos de alarma, no vale la pena, ¿no? Porque la mayoría de las diarreas agudas infecciosas responden a un antibiótico empírico que vamos a ver a continuación. Pedir toxinas de Clostridium difficile, sí, ¿no? En los pacientes, ya saben, viejitos que han estado en hospitales o que están internados en hospitales, en asilos o aquellas personas que han recibido antibióticos 2 meses antes. En la diarrea persistente, pedir pruebas para parásitos. Un copro parasitológico seriado es lo ideal, ¿ya? Raíces de abdomen en pacientes con síntomas de un abdomen agudo, o sea, con mucho dolor, ¿no? Distensión abdominal, etcétera, nos sirve para descartar otro tipo de cuadros que vamos a hablar más adelante. Colonoscopías en la diarrea aguda casi no, pero sí se reservan aquellas con abundante sangrado intestinal, por ejemplo, en una diarrea disentérica con importante fiebre y mucho dolor abdominal, para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal, que es un cuadro crónico, o sea, cursa con diarrea crónica, pero muchas veces debuta como una diarrea aguda. Una persona con mucho compromiso de estado general, fiebre, mucho dolor y sangrado con diarrea, entonces tal vez ahí, hablando de una diarrea aguda, pedir una colonoscopía. Y el tratamiento principal en la diarrea aguda siempre va a ser la hidratación, lo repito no sé cuántas veces, lo vuelvo a recargar, es la hidratación. Ese es el tratamiento principal. En segundo lugar está el antibiótico. Primero es hidratar. Si el paciente, les repito, tolera la vía oral, no está vomitando, entonces con sal, el Gatorade, Powerade, que ya vienen con electrolitos, también son válidos para hidratarlos, ¿ya? Endovenoso, si el paciente está vomitando mucho. Aparte, colocarle antieméticos endovenoso, domperidona, metoclopramida, ¿ya? Valorar a las 24, 48 horas cómo está la tolerancia oral, ¿no? Para iniciar una dieta líquida, ¿no? E introducir los sólidos de manera progresiva, ¿no? Es decir, primero sopitas, luego ya al primero o segundo día de que se lo hidrata, ya darle segundito más, digamos, ¿no? Lácteos, casi generalmente no son bien tolerados, por eso que se suspende los lácteos, principalmente leche y queso, porque hay una deficiencia transitoria de lactasa en toda diarrea aguda, como se pierde agua, electrolitos, también se pierden enzimas, pues, y dentro de esa es la lactasa. Entonces, hay una deficiencia transitoria de lactasa, por eso que lácteos no se recomienda dar en una diarrea aguda, salvo yogur, dice, no, porque ya está procesado, digerido. Yogur tal vez sí pueden consumir las personas con diarrea aguda, pero los otros lácteos no. Dar probióticos puede ser útil, pero principalmente es más útil y se ha visto que hay gran relevancia con resultados positivos en la diarrea aguda de niños, ¿ya? Principalmente provocadas por virus, ¿no? En los adultos no está mal, pero probióticos sí o sí debe estar recomendado en aquellas personas que hayan tomado antibióticos 2 meses antes del cuadro de diarrea aguda, ¿no? Antidiarreicos como la loperamida. Ojo, la loperamida está recomendada en los casos de diarrea aguda no inflamatoria, ¿no ve? Aquellas sin fiebre, sin dolor, ¿no ve?
¿ya? Se da una dosis de ataque. Fíjense, la loperamida viene por si acaso de 2 miligramos, es un diarreico, ¿ya? Va a actuar a nivel va a enlentecer el tránsito intestinal y también va a tener un efecto antisecretor, ¿ya? Enlentece el tránsito intestinal y tiene un efecto antisecretor, reduce la secreción intestinal de agua y electrolitos. Dosis de ataque se dice, se da 4 miligramos, es decir, dos pastillas juntas, se le puede dar, y luego se da 2 miligramos, o sea, una pastilla, después de cada deposición, ¿no? Hasta un máximo de 16 miligramos al día. ¿Cuánto es eso? No dar más de 8 pastillas al día, ¿ya? Porque pueden haber efectos adversos importantes. Le podemos generar cólicos, dolor al paciente. ¿Listo? Yo nunca he utilizado, nunca llego a este esquema, a lo mucho una pastita al día les he dado y con eso es suficiente, ¿ya? Fue una dosis de ataque de 4, seguido de 2, es decir, una pastilla entera, después de cada evacuación, máximo hasta 8 pastillas al día, ¿ya? No más de eso. Junto con antibióticos, en el caso de que pueda haber alguna diarrea de tipo inflamatorio, pero sin leve, es decir, sin compromiso de estado general, sino sin que requiera internación, ahí tal vez sí podríamos dar antibióticos, una diarrea inflamatoria, sin compromiso, sin indicaciones de internación, junto con loperamida, ¿ya? Asegurarse primero que el paciente esté estable, ¿no? Que no esté deshidratado, hipotenso, etcétera. Primero darle antibiótico y luego tal vez asociar la loperamida. Pero repito, es más para las personas con diarrea no inflamatoria. El recadrotilo es un antisecretor que inhibe la producción de AMP cíclico, por ende disminuye la secreción de agua. No lo tenemos en el país, pero para que conozca que se puede utilizar como un antidiarreico no. En diarrea del viajero, sí, pero de curso moderado severo, o sea, con mucho dolor, con mucha fiebre, deshidratado, sí, antibióticos. En infecciones persistentes por Shigella, Salmonella, Campylobacter o Giardia, obviamente esto documentado por cultivo, los 3 primeros, y por un copropa histológico, no, el segundo. Infección por Clostridium difficile, sí o sí se debe tratar, sí o sí, ¿ya? El tratamiento es con metronidazol, van con o sin heces sanguinolentas, ¿ya? Y principalmente en infecciones en pacientes añosos o inmunocomprometidos, es obligatorio dar antibióticos. Entonces, fíjense, en determinados casos nomás hay que dar antibióticos. Obviamente, todos estos cursan con diarrea inflamatoria, ¿no ve? Diarrea del viajero cursa con diarrea inflamatoria. Infecciones por Salmonella Shigella hemos visto que provocan diarrea inflamatoria, Campylobacter provoca diarrea inflamatoria y Giardia cursa con diarrea prolongada, persistente más de 2 semanas y de tipo malabsortivo. Puede haber digestión, distensión abdominal, eructos y demás. La infección por Clostridium difficile hemos visto que provoca diarrea inflamatoria, entonces por eso sí o sí debe tratarse. Y una diarrea febril, ¿no? Aunque no tenga sangre, pero principalmente diarreas febriles en pacientes añosos, inmunocomprometidos, sí o sí hay que dar antibiótico. ¿Cuáles son las pautas empíricas? ¿Por qué llamamos empírico? Porque no sabemos el germen, ¿no? Pero la mayoría sospechamos que son gram negativos, que son los que provocan las diarreas agudas. Entonces, en los casos de diarrea inflamatoria, damos antibióticos con cobertura para gram negativos. Entonces, dentro está la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 3 a 5 días, fíjense, ¿ya? Porque, como les digo, se autolimitan a veces al segundo o tercer día y ya está sin diarrea, listo. 3 a 5 días. Como alternativa, podemos usar también la citromicina, 500 miligramos al día por 3 días, no más de 3 días, o eritromicina, 500 miligramos 2 veces al día por 5 días, fíjense, ¿ya? Hasta 5 días y listo, pare de contar en las diarreas agudas. Diarrea crónica, ¿ya? La diarrea crónica, pues, es más frecuente en países desarrollados, primermundistas, como se llama, pero hoy en día se está haciendo cada vez más frecuente en países subdesarrollados, entre comillas, no me gusta usar ese término, pero está en la literatura así, como los países en los que estamos en Latinoamérica, ¿ya? Las causas más frecuentes de diarrea crónica en países desarrollados son las alteraciones motores funcionales, como el colon irritable, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades inflamatorias, como la colitis ulcerosa o Crohn, enfermedades malabsortivas, como la enfermedad celíaca y otras, e infecciones crónicas, como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O parásitos,
En último lugar, fíjense, las diarreas crónicas están las infecciosas, ¿ya? En los países como este, pues las infecciones, ¿no? Como en nuestro medio, por ejemplo, tuberculosis, Clostridium difficile, por ejemplo, parásitos, como causa número uno, ¿ya? Y lo que tenemos nosotros que entender de todo lo que vamos a hablar ahorita, como hemos hablado de diarrea aguda, ¿no ve? Inflamatoria, no inflamatoria, hidratación solamente, analgésicos, digamos, ¿ya? O antieméticos. Inflamatoria, hidratación primero siempre, analgésicos, antipiréticos y antibiótico, por ejemplo. Eso es lo que tienen que saber de diarrea no inflamatoria, diarrea no inflamatoria, diarrea inflamatoria en la aguda. Listo. ¿No? Esto me orienta a que este sitio, aunque del antibiótico, esto me dice que solamente es hidratación, por ejemplo. ¿No ve? En el caso de la diarrea crónica, aquella diarrea, repito, ¿no ve? Más de 30 días de duración, tenemos que saber si es funcional o es orgánico. Lo vamos a dividir en esos dos grandes grupos, ¿ya? Vamos a hablar de los mecanismos, todo eso, pero lo que nos interesa a nosotros es una diarrea funcional, que es la más frecuente de las diarreas crónicas, felizmente, y la diarrea orgánica, que es un mundo, tiene un montón de causas, ¿ya? Fisiopatológicamente ya hemos hablado de esto, vamos a hablar de algunas causas más, ya hemos hablado, ¿no? De la diarrea crónica serán las causas de tipo osmótico, ¿no? Que está caracterizada, provocada por solutos no absorbibles, la diarrea secretora por una alteración en la absorción y secreción que es mediada por endotoxinas u otros mecanismos, como vamos a ver, diarrea exudativa inflamatoria, que es la que tal vez nos interesa diagnosticar porque es la que nos va a orientar a enfermedades graves como la enfermedad, como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis por pseudomembranosa, cáncer, incluso tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Esa diarrea cursa con sangre y pus, alteraciones en la motilidad intestinal, el síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo, por ejemplo, dentro de una de las causas simuladas de diarrea crónica, el síndrome de Munchausen, ¿no ves? Aquellas donde las mamás sobreprotectoras, ¿no ves? Quieren tenerlo al niño, al hijo enfermo por algún beneficio, trastornos alimenticios, ¿ya? Causas iatrogénicas porque indirectamente, sin querer, ¿no? Por un acto médico se le ha provocado diarrea crónica, por ejemplo, en las diarreas por mala absorción de sales biliares en las personas que han sido operadas, ¿no? De un cálculo biliar, colecistectomizadas, una ablación del ilio, enfermedades por las cuales ha tenido que seccionar el ilio, extraer a esa persona una oclusión intestinal, por ejemplo, o una trombosis mesentérica, se le ha muerto justo el ilio y han tenido que seccionar y cortarle, puede generar también diarrea crónica secundaria al acto quirúrgico, o cirugías bariátricas, ¿no? Las famosas para bajar de peso. Esta lista, fíjense, es bien importante tener en cuenta, son datos clínicos que nos sugieren organicidad, les decía, ¿no? La diarrea crónica funcional o orgánica, como habíamos hablado de la dispepsia, ¿se acuerdan? Dispepsia funcional, que era la más frecuente, y la dispepsia orgánica. En este caso, la diarrea crónica va a ser funcional o va a ser orgánica. Entonces, datos clínicos que nos pueden orientar a que la diarrea crónica puede ser orgánica, es decir, por alguna enfermedad seria, en pacientes con diarrea crónica tenemos aquí sangre en las heces, sí. Es un signo de alarma aquí en la China, donde sea, no es normal botar sangre en las heces de forma crónica, estamos hablando más de 30 días. Fiebre, claro que sí, es un signo de alarma siempre, una diarrea crónica, inicio reciente de los síntomas, ¿no? Como les decía, muchas veces algunos pacientes con una enfermedad inflamatoria pueden cursar como una diarrea aguda, o cambio de las características previas. Una persona que está con diarrea desde muchos años, como un colon irritable, por ejemplo, que ha estado con diarrea hace 10 años, pero de repente, de esos 10 años, las diarreas han empezado a ser más frecuentes, han empezado a tener mucho dolor, o no, o el paciente ha empezado a perder peso, por ejemplo. Entonces, ahí cambio de las características, también hay que tener en cuenta en la diarrea crónica, la edad avanzada, es decir, la diarrea crónica le ha empezado al mayor a los 60 años, porque si una persona ha empezado su diarrea a los 20 años, no tiene ningún signo de alarma, una diarrea funciona, por ejemplo, en personas en las cuales la diarrea crónica se la presenta a la edad avanzada, ya nos orienta que puede ser por una enfermedad orgánica, que sea de predominio nocturno, es decir, en el día sí estoy bien nomás, voy 3 veces al día, pero cuando voy a dormir me levanto más en la noche, ¿no? Ojo, las diarreas funcionales no molestan de noche,
Sí, en el día, pucha, ahorita estoy en la reunión, quiero ir al baño, me estoy aguantando, tengo que ir, pero duermo tranquilo. Las diarreas que son de primero nocturno, ya nos habla de una enfermedad orgánica. Persistencia a pesar del ayuno, ¿no? Como la diarrea osmótica, calma con el ayuno, pero hay diarreas que ya me pongo en ayuno, no como, solamente tomo líquido, pero igual mi diarrea sigue, ¿ya? Volumen de heces superior a los 400 gramos al día, es decir, diarreas voluminosas, ya nos habla de organicidad. Las diarreas funcionales generalmente no son voluminosas. Pérdida de peso mayor de 5 kilos en ausencia de otra causa que lo justifique. Hemos hablado del signo de alarma, ¿no? Pérdida de peso. Una diarrea crónica con pérdida de peso ya es indicativo de enfermedad grave. Esas esteatorreicas, ¿no? Esas grasosas brillosas como la grasa, pegajosas, malolientes, sí, nos habla de mala absorción. Antecedentes familiares de colon o pólipos colorectales, es un signo de alarma siempre. Alteraciones en la exploración física, ¿no? Al examen físico que le encontremos una masa en un paciente con diarrea crónica, puede ser un tumor, yo qué sé, hepatomegalia, o visceromegalias, ¿no? Solamente el hígado, encontrar ganglios, ¿no? En las ingles, en el cuello, también son signos de alarma. Incontinencia, que no, que el paciente tenga evacuaciones involuntarias, pero eso puede ser secundario a un trastorno propio del suelo pélvico en el caso de las mujeres, digamos, o algún paciente que es sometido a una cirugía rectal por una hemorroides, ¿no? O también puede ser parte de una enfermedad inflamatoria intestinal. Elevación de pruebas de laboratorio, alteraciones como elevación de la proteína C reactiva, el fibrinógeno, aceleración del BES en el hemograma, presencia de anemia de causa no justificada, anemia macrocítica, desnutrición por hipoalbuminemia, prolongación de tiempo de protrombina como la hiperprotrombinemia. Entonces, todo eso tenemos que preguntar y averiguar en un paciente con diarrea crónica. La diarrea crónica funcional, pues son diarreas, como les decía, les vuelvo a recordar, es una diarrea que no tiene alteración estructural de la mucosa, no tiene alteración hormonales, ¿ya? Es decir, el paciente no tiene hipertiroidismo, no es diabético, no tiene alteraciones químicas, como por ejemplo alteraciones del potasio, del calcio, magnesio, yo qué sé, ¿no? Se llaman, por eso, funcional, sin alteración estructural. Eso es una enfermedad funcional. Y hay harto en gastroenterología. Estas diarreas se caracterizan por ser acuosas, ¿no? No tiene signos de alarma, no hay sangrado, no hay pérdida de peso, no hay fiebre, no hay dolor. Puede haber dolor tal vez, asociado en caso de colon irritable, pero no hay fiebre. Y normalidad en todas las pruebas, sus pruebas de sangre, de heces fecales, tomografía, colonoscopia, todo es normal, ¿ya? El síndrome de intestino irritable, ¿no? Y dice, y tener en cuenta que el síndrome de intestino irritable y enfermedades orgánicas, ¿ya? Sin signos de alarma, es decir, sin sangrado, sin pérdida de peso, por ejemplo, pueden ser las siguientes, como la intolerancia a la lactosa, ¿no? Es una de las diarreas más famosas de tipo osmótico, la hipolactasia, que es otro déficit enzimático, la enfermedad celíaca, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en personas con antecedentes de cirugía intestinal o que tengan una asa ciega, la mala absorción de sales biliares en aquellas personas que te han tenido cirugía intestinal con reducción de hilio, cirugía gástricas por una úlcera, un cáncer, por ejemplo, hacen ellos síndrome de vaciamiento gástrico acelerado. El uso de medicamentos, antibióticos principalmente, o laxantes, ingesta de antiácidos, laxantes, dieta rica en carbohidratos, pero esos carbohidratos no absorbidos, ¿no? Como por ejemplo la celiaquía, y un ente que se está diagnosticando cada vez más seguido, la colitis microscópica, ¿ya? O sea, dentro de las diarreas crónicas funcionales pueden entrar todas estas alteraciones también, ¿no? Desde la intolerancia a la lactosa hasta la colitis microscópica que vamos a explicar más adelante. La diarrea crónica orgánica tiene ciertas características, ¿no? Porque hay signos de alarma de todo lo que hemos hablado antes y y se las clasifica en determinados grupos, que son bien variados que vamos a intentar desarrollar de la mejor manera ahora. Por ejemplo, el grupo de las diarreas crónicas con esteatorrea, ¿no? La esteatorrea es aquella que va a tener más de 7 gramos de grasa en un día. Esta es una tinción de Sudán 3, se llama, de heces fecales. Todos estos globitos, círculos que están viendo, son grasa en las heces fecales, ¿no?
Vamos a andar esto un poquito más adelante, pues la mala digestión, la diarrea estetorreica, ¿no? Va a estar producida por tres mecanismos diferentes, por la alteración de la digestión a nivel intraluminal, donde están enfermedades del páncreas, sobrecrecimiento bacteriano, resección del ilion, cirugías bariátricas, incluso la cirrosis, pero de tipo cirrosis biliar primaria. Alteraciones de la propia mucosa, la obstrucción de la mucosa, como la enfermedad celíaca, infecciones como la yarda, la enfermedad de Whipple, pacientes con VIH, pacientes con síndrome de intestino corto, o sea, aquellas que han sido sometidas a una cirugía. Alteraciones en el transporte, como la presencia de ateromas en los vasos linfáticos, vasculitis, linfomas, tuberculosis, etc. Todo este mundo, fíjense, pueden cursar diarrea crónica de tipo esteatorreico. Después tenemos otro grupo que son aquellas enfermedades que cursan con volúmenes de diarrea de 500 a 1000 gramos en un día, es decir, fíjense, de medio kilo a 1 kilo de heces fecales al día, ¿no? Lo normal en un día se evacúa menor a 200, ¿no? Entonces son de volúmenes moderados. Ahí están las diarreas inflamatorias, los pacientes con diabetes, el alcoholismo puede provocar diarrea también, el hipertiroidismo de volúmenes moderados. Dentro de las inflamatorias, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedades de tipo alérgico como la gastroenteritis eosinofílica, pacientes que han sido sometidos a radioterapia, enfermedades que se denominan enteropatía, pierde proteínas, ¿ya? Estas cursan con diarrea, cosa muy biluminosa, como pierden proteínas, estas personas, aparte de tener diarrea, van a tener edema en las piernas o un edema generalizado que se llama anasarca, sin ninguna otra causa. Esa puede ser cirrótico, o sea, que el paciente no sea cirrótico, no tenga síndrome de nefrótico, por ejemplo, solamente diarrea y edemas, y nos puede orientar a una enfermedad que se llama enteropatía, pierde proteínas, ¿ya? Que puede ser la celíaca también, infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y cáncer, los linfomas principalmente. A nivel del intestino también pueden cursar con diarreas de volúmenes moderados de 500 a 1000 gramos en un día. Procesos graves con volúmenes mayores a los 3 gramos al día. Imagínense deposiciones diarreas más de 3 kilos en un día crónico, ¿no? Esas diarreas son de tipo secretoras, principalmente provocadas por neoplasias de dos tipos, endócrinas, no endócrinas. Endócrinas tenemos al gastrinoma, el síndrome carcinoide, que son tumores del sistema neuroendocrino, el cáncer de tiroides de tipo medular y un cáncer del páncreas se llama bipoma. Las no endócrinas están el adenoma velloso, se caracteriza porque las diarreas son abundantes en moco y cursa con niveles de potasio bajo en la sangre, y la mastocitosis sistémica es un tipo de neoplasia súper recontrachirrada. La diarrea crónica orgánica pueden haber también las diarreas falsas, crónicas, como las autoinducidas, les decía, por la ingestión voluntaria de laxantes, compuestos de magnesio, antiácidos y diuréticos. Y hay un grupo de diarreas que se llama idiopáticas, sin causa, crónica, que se la denomina pseudocólera pancreático. Esto está dentro de los cuadros de procesos graves como es el bipoma, por ejemplo. ¿Ya? La diarrea secretora, por mecanismos de acción, ¿no? Tenemos varias alteraciones, varias causas. Fíjense, tenemos aquí alteraciones en transporte, fármacos, ablación intestinal, por causas hormonales y defectos congénitos de absorción de iones que pueden cursar con diarrea de tipo secretor crónico, ¿ya? En como hemos dicho, en la diarrea aguda hay una alteración en el transporte de líquidos y electrolitos a nivel de la mucosa, ¿no? Las deposiciones son líquidas, son voluminosas, no mejoran con el ayuno. Hola, hola. Ya. Las deposiciones son líquidas, son voluminosas y no mejoran con el ayuno, las diarreas crónicas secretoras, ¿no? Fármacos que entran en este grupo, los laxantes, ¿ya? El alcoholismo, laxantes naturales como las hojas de zen, la cáscara sagrada, tóxicos como el arsénico, infecciones persistentes mal curadas, ¿ya? Ablación intestinal, es decir, resección de ilion principalmente,
enfermedades propias de la mucosa, como enfermedades inflamatorias, o fístulas, ¿no? Estas diarreas se caracterizan porque empeoran con los alimentos. Dentro de estos está la enfermedad de Crohn, un hilo remanente corto. En estos cuadros de ablación intestinal, los ácidos biliares no se absorben. Ustedes, si se acuerdan, la circulación enterohepática se llama todas las áreas biliares que salen del hígado con la bilis al intestino, ¿no? Ayudan en la digestión de las grasas y la gran parte se van a absorber por el hilio terminal. Pero cuando un paciente ha sido sometido a una ablación intestinal del hilio, estas no se van a absorber, estas ácidos biliares no se van a absorber y van a estimular o van a irritar al colon, van a estimular secreción a nivel del colon de agua y van a provocar lo que se denomina la diarrea colorreica, es decir, diarrea por ácidos biliares, ¿ya? En aquellas personas que han tenido antecedentes de una cirugía intestinal. Las hormonas, diarreas secretoras, esto entra dentro de las diarreas voluminosas más de 3 al día, por los tumores carcinoides, por ejemplo, ¿no? El síndrome carcinoide se caracteriza por la presencia de rubefacción facial, son personas que se ponen coloradas, ¿no? Tienen la cara roja un buen tiempo, ¿no? Les dura unas buenas horas, ¿ya? Asociadas a varios síntomas como pueden ser sibilancias, diarrea crónica, dolor abdominal, pérdida de peso, ¿ya? Estas personas cursan con ese síndrome carcinoide, que es la K3 que les decía, ¿no? El enrojecimiento facial, ¿no? Esos tumores carcinoides que se encuentran en el intestino secretan varias hormonas que estimulan a la secreción, como la serotonina, la histamina, prostaglandinas y cininas. También están el gastrinoma y los bipomas. El bipoma les decía que es un tumor a nivel del páncreas. Y trastornos súper raros como son defectos congénitos en la absorción de iones, principalmente del sodio, ¿no? Que es exageradamente rara. Dentro del cuadro de diarrea de tipo osmótico, este tipo de diarreas se va a caracterizar, entran dentro del grupo moderado, con volúmenes moderados, se caracteriza porque alivian con el ayuno o al suspender el agente osmótico, ¿ya? Las causas están el uso de laxantes, malabsorción de carbohidratos e intolerancia a productos del trigo y FODMAP, un grupo de alimentos que son generalmente sintéticos, donde están los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y también naturales, ¿no? Como están los azúcares en la fructosa, por ejemplo, en las frutas, ¿ya? Dentro de los antiosmóticos están los compuestos con magnesio, complementos naturales, las hojas de zen, como habíamos mencionado antes. La malabsorción de carbohidratos tal vez el representante más frecuente de este grupo de diarreas osmóticas es la deficiencia de lactasa, es decir, la intolerancia a la lactosa, y a ciertos azúcares también, como el sorbitol, la lactulosa, la fructosa que se encuentra bastante en las frutas, ¿no ve? Hay algunos que me dicen que les da diarrea después de comer frutas, entonces es porque tienen intolerancia a la fructosa. Intolerancia al trigo y el FODMAP, este compuesto de óligos disacáridos, monosacáridos y polioides, ya cursan diarrea crónica. Principalmente también pueden tener síntomas de mala digestión como distensión y dolor abdominal. Aquellas personas que son intolerantes al trigo, es decir, a los productos del trigo, solamente del trigo, se lo denomina sensibilidad al gluten no celíaca, ¿ya? Son entidades que tienen síntomas muy parecidos a la celíaca, pero no son celíacas, es decir, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por mala absorción, anticuerpos, ¿no? Y enfermedad sistémica. En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca tiene anticuerpos negativos, pero los síntomas son desencadenados igual que la celíaca por el consumo de productos del trigo, ¿ya? O gluten. Después, por el consumo también de estas sustancias, como los oligosacáridos que se encuentran, son los fructanos, galactanos, fíjense, está en el pan, en el brócoli, ¿no? En el poroto, los disacáridos como la lactosa, monosacáridos como la fructosa en la miel, en las frutas, los polioides, ¿no? Alcoholes y los azúcares que pueden generar diarrea crónica, ¿no? Por intolerancia a este grupo alimentario.
La diarrea osmótica está caracterizada por eso, ¿no? Por la presencia de alimentos no digeribles, ¿no? Y que van a generar hiperosmolaridad y por ende secreción de cloro y agua hacia el intestino y por ende diarrea. Las causas estetorreicas están, ya las hemos mencionado, las de origen intraluminal, por alteraciones de la mucosa o obstrucción linfática postmucosa. Estetorrea, para recordarles, ¿no? Es aquella deposición de heces fecales que tiene más de 7 gramos en un día, ¿no? Se dice que la estetorrea, cuando es provocada por enfermedades del intestino delgado, principalmente, va a eliminar de 15 a 25 gramos de grasa en el día y va a ser grave, va a ser abundante, más de 32 gramos de grasa al día, ¿no? En la insuficiencia exógena páncreas. Lo normal es que uno elimine menor a 7 gramos al día de grasa. Todos los días nosotros eliminamos grasa de nuestra dieta, pero es menor a 7 gramos. Entonces, mayor a eso ya es esteatorrea, ¿no? Y aquí con sus variables, ¿listo? Causas inflamatorias, tenemos enfermedades inflamatorias intestinal por inmunodeficiencias de inmunoglobulinas y otras, gastroenteritis eosinofílica, ¿no? Que ya hemos mencionado, vamos a repetirlas aquí. En este caso, las dos enfermedades representantes de la enfermedad inflamatoria intestinal que van a cursar con moco, sangre, pus, ¿no? Va a ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. En nuestro medio es más frecuente la colitis ulcerosa, por si acaso. Y un ente que se está diagnosticando más frecuente hoy en día es la colitis microscópica. Se caracteriza que personas que pueden cursar con diarrea y dolor abdominal, o a veces solamente diarrea, o a veces solamente dolor de causa no inexplicable, se les hace una colonoscopía y esta suele ser normal. Entonces, nosotros hacemos biopsias en diferentes segmentos y, como dice el apellido, microscópica, el diagnóstico de colitis es a nivel anatomopatológico y son de dos tipos, se llama la colágena y la linfocítica, ¿ya? El tratamiento es similar que la colitis ulcerosa con antiinflamatorios de tipo de la mesalazina. No voy a ahondar en eso porque se va a llevar en las teóricas posteriores, es una cápite aparte la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Pueden consistir también síntomas de malabsorción. Se ha visto que pacientes con enfermedad inflamatoria, principalmente colitis microscópica, pueden cursar también con enfermedad celíaca, que es la que va a cursar, ¿no?, con esteatorrea. Después, otros tipos de enfermedades inflamatorias puede ser inmunodeficiencia primaria o secundarias de inmunoglobulina A. Al haber insuficiencia o inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, eso va a promover que haya infecciones prolongadas, ¿no? Porque cualquier germen, salmonela, por ejemplo, ¿ya? También por yardiasis, va a generar también, va a predisponer al sobrecrecimiento bacteriano y va a cursar principalmente con síntomas malabsortivos, con mala digestión, distensión, dolor abdominal, heces esteatorreicas, ¿ya? Otro cuadro que cada vez se diagnostica mucho más en esta parte del mundo, más que todo, porque la gastroenteritis eosinofílica es más de los países de primer mundo, ¿no? Es una enfermedad de tipo alérgico mediada por inmunoglobulina e infiltración de eosinófilos en todas las capas del tubo digestivo, es decir, mucosa, muscular, serosa, ¿no? Siempre va a haber antecedente de atopía en estos pacientes, son pacientes con rinitis alérgica, con asma, con, ¿cómo se llama esto?, urticaria, ¿ya? La característica que en las heces fecales, en las pruebas de heces fecales, se va a reportar cristales de Charcot-Leyden, ¿no? Y va a haber eosinofilia en la sangre periférica, en el hemograma, ¿ya? Otras causas que cursan con diarrea inflamatoria, es decir, como sangre pus, pero de forma crónica, pueden ser la colitis por radiación, pacientes que han sido sometidos a radioterapia por un cáncer de recto, cáncer de próstata, yo qué sé, que han sido sometidos a radiación, pueden cursar también con diarrea de tipo inflamatorio. Incluso se describe que estas personas que han sido sometidas a radioterapia empiezan a presentar diarrea hasta 2 años después de haber recibido radioterapia. Por eso, dentro de los antecedentes, es importante siempre preguntar en una diarrea crónica si alguna vez ha sido tratado con radioterapia por un cáncer, ¿ya? Luego, la enfermedad de BC, que es una enfermedad autoinmune, ¿no?, que afecta a las glándulas lagrimales y salivales principalmente. También se ve que pueden cursar con diarrea inflamatoria, el mecanismo no lo sé, no ha sido descrito, ¿no?
Diarrea por trastornos de motilidad son aquellas que tienen el tránsito intestinal muy acelerado, ¿ya? Puede ser secundario a alguna enfermedad o puede ser facilitador de diarrea crónica. Dentro de estas tenemos al hipertiroidismo, ¿no? Como un trastorno, una enfermedad hormonal que se le acelera el tránsito intestinal, por ende genera diarrea crónica. El síndrome carcinoide, como habíamos hablado hace rato, ¿no? Secreta hormonas, ¿no? Que son estimulantes de la secreción y de la peristalsis intestinal. Fármacos como el uso de procinéticos y prostaglandinas, ¿no? Los procinéticos como son la cinitaprida, domperidona, metoclopramida, prostaglandinas que algunas veces se usa para tratar úlceras gástricas, por ejemplo. Trastornos motores que van a cursar con síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Diarrea de los diabéticos por un trastorno motor, ¿no? Una alteración de la diabetes, ¿no? Una complicación microangiopática de la diabetes sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que puede, el diabético, por el simple hecho de no tener su enfermedad controlada, puede tener como complicación una diarrea crónica también, ¿no? Por una alteración del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y diarrea con síndrome de intestino irritable, ¿no? Que tal vez es el cuadro más frecuente de diarrea crónica por un trastorno motor. La diarrea con síndrome de intestino irritable, cuya característica es que los síntomas son diurnos y no son vespertinos, ¿no? No hay síntomas de noche. La diarrea simulada, que es la diarrea falsa o facticia, como el síndrome de Munchausen. ¿Qué es el síndrome de Munchausen? Para hacerles recuerdo, ¿no? Es aquella situación en la que una persona en la posición parental, generalmente la mayoría son las madres, 95%, puede producir o finge intencionalmente signos o síntomas en un paciente pediátrico, como estamos viendo, con el fin de asumir el papel de madre de un niño enfermo, beneficiándose de este modo del ambiente hospitalario o en un compulsivo mecanismo de recompensa personal o social, ¿no? Generalmente suele verse en conflictos de divorcio esto, ¿no? O malas relaciones tóxicas, como se llaman, ¿no? Con una intención de llamar la atención del progenitor, del papá, ¿no? Las mamás, o en forma de castigo, o de llamar la atención, ¿no? Pues suelen hacer que los niños se enfermen dándoles laxantes, ¿no? Les dan laxantes de forma intencional, ¿no? O echan agua a las heces fecales. Esa es la característica de la diarrea simulada en el síndrome de Munchausen, ¿ya? También puede presentarse personas adultas propias que se autoadministran laxantes, añaden agua o orina a su muestra de heces en el momento de enviar a una prueba, ¿no? Envían muestra líquida sin ser diarrea, ¿no? O sea, la diluyen con agua, con orina, para que piensen que están con diarrea, para simular. La mayoría de las personas que cursan con estos trastornos suelen ser mujeres con algún trastorno psiquiátrico y tienen relación con una profesión en el área de salud, ¿no? O son enfermeras o personal de limpieza, incluso doctoras, ¿no? Que, bueno, pues pueden simular estar enfermas por algún beneficio o motivo, ¿no? ¿Ya? Bueno, la diarrea, sospechar, ¿no? De que generalmente la diarrea, como les decía, la diarrea crónica funcional es la más frecuente, felizmente les decía, pero siempre ver y buscar de manera intencional signos de alarma para internar incluso y estudiar a un paciente con diarrea crónica, ¿ya? Una diarrea en un paciente joven menor de 40 años sin signos de alarma, sin deterioro del estado general, realmente lo catalogamos como una diarrea funcional, ¿ya? Aquel paciente con algún signo de alarma, una diarrea crónica, es necesario y menester siempre estudiar, ¿ya? Pueden haber síntomas extraintestinales, principalmente en la diarrea crónica por enfermedad inflamatoria intestinal, como el eritema nodoso, es decir, unas lesiones nodulares, unas bolas rojas en el área pretibial de las piernas, ¿ya? Que eso, les repito, se va a ahondar mucho más en el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Dentro de los estudios, pues, del paciente con diarrea crónica, ¿no? Bueno, sí, aunque no tenga signos de alarma, pero sí podemos pedir unos básicos como hemograma, electrolitos, proteínas para ver disnutrición, calcio,
y magnesio, ¿no? Porque en las personas con diarrea crónica suelen tener pérdidas, ¿no?, nutricionales y pueden cursar con hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, hiponatremia, yo qué sé, hipoproteinemia, etcétera, ¿no? En las diarreas inflamatorias se puede pedir un marcador en las heces fecales que es típico. Esa proteína está encima de los neutrófilos, que es la calprotectina fecal, ¿ya? Se hace en el país, por si acaso, como un método, digamos, antes de pedir un estudio invasivo como es una colonoscopia, ¿no? En cualquier paciente con diarrea crónica con signos de alarma, repito, es obligatorio ampliar el estudio, ¿ya? O sea, fuera de haberle pedido, digamos, la básica, que puede ser todos los estudios, ¿no? Un examen de heces fecales, moco fecal o calprotectina, pero si tiene un signo de alarma como sangrado, pérdida de peso, dolor intenso o fiebre, entonces sí hay que ampliar estudios. Una rectosigmoidoscopía o colonoscopía, ¿no?, que es lo ideal en las personas con diarrea de tipo inflamatorio más que todo, pedir un perfil tiroideo, glicemias, porque algunas personas no saben que son diabéticas y a veces pueden debutar con diarrea crónica, ¿no?, como directamente con una complicación en aquellos pacientes con glicemia, no, con diabetes mellitus, perdón. En algunos casos se puede echar mano de los estudios contrastados. Lo que estamos viendo se llama tránsito intestinal, ¿no? Es un estudio completo, contrastado, fíjense, desde el estómago, yeyuno, ilion, y bueno, recién va a empezar a pintarse el colon. Es un estudio de contraste de todo el tubo digestivo, ¿no? Suele utilizarse estos en los casos de sospecha de una enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no?, una enfermedad, o a veces malabsortivas también, ¿ya? Existe también hoy en día una endoscopía que se llama enteroscopía. Se puede hacer endoscopía del intestino delgado con un equipo endoscópico muy especializado, personal capacitado. No todos los gastroenterólogos hacen enteroscopía, no está disponible tampoco en todos los países, entonces ante la ausencia esa, pues se compensa con el uso de este estudio radiológico contrastado, que cuando hay lesiones significativas da resultados positivos, ¿no?, alteraciones estructurales en la mucosa. El tratamiento, para terminar, va a ir dirigido al agente etiológico. Como han visto, es un grupo enorme de causas que cursan con diarrea crónica, malabsortiva, secretora, inflamatoria, etcétera, ¿no? Entonces, sería una clase muy aparte solo de tratamiento. Como son tantas enfermedades, entonces una vez diagnosticada la enfermedad, hay que ir a tratar, hacer tratamiento específico de cada enfermedad. Hidratación siempre es el pilar, siempre obviamente valorar si el paciente está o no está deshidratado. En los casos de diarrea funcional, como el intestino irritable, por ejemplo, basta con dar antidiarreicos, ¿no?, en las dosis que hemos mencionado en el tema de diarrea aguda. Chicos, muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Sé que ha sido un tema muy extenso, pero importante. Simple, les voy a volver a repetir, ya, les voy a volver a repetir, nada más como ustedes, ¿qué tienen que saber como médicos generales? Diarrea aguda, inflamatoria, me orienta a infección bacteriana, parasitaria, incluso hasta viral en los niños. No inflamatoria, ¿no ve? Sin dolor, sin fiebre, voluminosa cosa, solamente hidratación, analgésicos, para si es que hay dolor, antipiréticos si es que hay fiebre, pues generalmente casi no saben tener, antieméticos sí, porque sí saben cursar con vómitos, ¿ya? Y en la inflamatoria, pues empezar un tratamiento antibiótico, peor si es en un grupo de riesgo, ¿no ve? Anciano, pediátrico, inmunocomprometido, listo, ¿no? Cultivo, solamente pedir en los casos graves, muy deshidratados, con mucha fiebre, diarrea con sangre, paciente añoso, ahí recién pedir un coprocultivo. Lo primero que podemos pedir es un moco fecal. Esa prueba es bien sencillita, se la hace rápido, porque a veces hay duda, a veces, les repito, el paciente no sabe qué está botando, no se fija si está botando moco, sangre, pus, ¿ya? A veces el dolor no es tan fuerte, ¿no? A veces la fiebre no es tan alta, entonces una prueba de moco fecal nos va a dar muchas luces, que el moco fecal resulte positivo, pero más que todo lo que nos interesa en esa prueba es que haya leucocitos y sangre. Si salen leucocitos elevados de sangre en la prueba moco fecal, ¡pum!, antibiótico.
¿Listo? Diarrea crónica funcional, que es la más frecuente, no tiene que haber signos de alarma, el paciente no ha perdido peso, nunca ha botado en su cuadro de diarrea sangre, no tiene fiebre, etcétera, sus pruebas de sangre son normales, hasta una ecografía, coloscopía normal, diarrea funcional, antidiarreico, dieta, listo. Diarrea crónica orgánica, han visto es un mundo, ¿no? Ver si es celiaquía, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser hipertiroidismo, puede ser pancreatitis crónica, puede ser cirrótico, entonces ahí ya tal vez ustedes hasta dónde deben cumplir es si tiene signos de alarma, si tiene signos de organicidad, la diarrea crónica, derivar al gastro para que el gastro lo estudie o al internista, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, una duda? Listo, muchachos, entonces será hasta en otra oportunidad. Nos vemos mañana con el grupo de estudiantes. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Luego, Muchas doctor, gracias. muchísimas gracias.